Escuchando a Andrés Calamaro, Alta Suciedad. Un precioso tema de el querido Salmón, que estamos pasando cada tanto, porque yo creo que esto ya lo he dicho. Pero está muy bien, porque es un gran artista. Sabes que justo hace una semana exacta sonó, porque sí, fue una elección de nuestro... bueno. Perfecto, perfecto. De Bernardo Borgestein, que está acá con nosotros, como hace algunos miércoles. En el día de hoy, porque la otra vez yo me había olvidado que había quedado para atrás los antibióticos, Bernardo. Exacto, sí. Que dicho sea de paso, leí una noticia que por la resistencia a los antibióticos, esta noticia la leí hace 48 horas, mueren 30.000 personas por año en Europa. Sí, y en el tercer mundo ni te quiero explicar cuántas. Bueno, estaría bueno, metámonos en tema entonces. Dale. Pero te lo quería decir porque cuando lo vi dije, mirá. Sí, es un problema real. Vamos a hablar ahora sobre el final de la columna sobre ese temita. Es el problema real con el tema de los antibióticos. Nos podemos quedar sin antibióticos. Justamente por el tema de la resistencia. Pero vamos a hablar así más comprensivamente de la guerra contra los microbios. Porque los antibióticos surgen como una consecuencia de lo que se llamó en la historia de la ciencia esa guerra, porque la humanidad luchó de toda la historia con el problema de lo que llamaban la putrefacción. Las heridas que se infectaban, solo que al no saber lo que era una infección, no tenían forma de combatirlas razonablemente. Tempranamente se aprendió que limpiando y utilizando, por ejemplo, vino caliente y otras cosas, se evitaba la aparición de la gangrena y otras síntomas de la putrefacción en heridas, pero realmente no se sabía. Y de hecho, lo que atrasó todo hasta prácticamente el Renacimiento era que, según la teoría de Hipócrates, se consideraba que el pus era algo bueno, cuando en realidad es un síntoma de infección. Entonces, sostenían los médicos que te salió pus, quédate tranquilo. Claro, empezó a curar. Tapado. Empezó a curar. Claro, el tema es que justamente tuvo que pasar prácticamente 3.000 años después de... Demoramos mucho en avivar, ¿no? Era bastante obvio que eso no era bueno. De los primeros registros que hay de la medicina, no desde Hipócrates, por supuesto, para que empezaran a ver los médicos más modernos que empezaban, entre otras cosas, a registrar las curas que funcionaban. Entonces, para que te hagas una idea, el primer fármaco antimicrobiano, llamémosle fármaco, en realidad una planta, del que se tiene registro que se utilizó consistentemente, era en la época de Luis XIV. Un médico que se llamaba Helvetius compró de un importador de las Américas una cosa que se llamaba corteza peruana, que no se sabía para qué servía. Estaba ahí, estaba barata, Helvetius la compró, había una posibilidad de que sirviera para algo. Y lo utilizaron para curar la disentería, que es una forma de llamarle a la diarrea pertinaz infecciosa. Ahora se sabe que en aquella época, en París sobre todo, por la falta de saneamiento, era muy grave. Es un tema interesante de ver que esto era un problema en París, pero no en Londres. Porque en Londres, como tomaban el agua hervida, el problema de las infecciones era bastante menor, por lo menos las infecciones por vía gastrointestinal. Ajá. Pero no sabían por qué tampoco. Pero bueno, la ipecacuana, que era la corteza peruana esta que compró Helvetius, resultó ser un medicamento que se popularizó muchísimo. La empezaron a tratar de usar para curar cualquier cosa, por supuesto que no servía. Servía, y hasta el día de hoy con una eficacia más o menos, para curar un tipo de problema. Pero le valió que el rey lo convocara y le pagara la suma de 1.000 luises de oro para saber cuál era el remedio que estaba usando. 1.000 luises de oro es una fortuna. Estamos hablando de una fortuna, no te digo nivel Mark Zuckerberg, pero nivel importante. Silicon Valley. Fue su propia startup, digamos. Su propia startup, exactamente. No, y aparte Helvetius quedó en la historia de la ciencia como uno de los grandes científicos. Luego, el otro problema que se daba era la imposibilidad de hacer una cirugía. Porque si vos operabas a un paciente, las posibilidades de matarlo eran las mismas que de no operarlo. Porque se infectaba la herida, no sabían lo que era una infección, y volvíamos a tener ese problema. Los microbios que invadían el cuerpo y lo enfermaban. Las amputaciones eran otro tema, eso lo resolvieron rápidamente porque tenían mecanismos para evitar las infecciones. Pero, por ejemplo, si había que operar un cálculo o alguna operación de vesícula o lo que sea, que sabían cuál era la causa de esos males, no se animaban a hacerlo. Terminaban en la horca los médicos porque los acusaban de asesinato, y si el paciente era de la nobleza o real, era peor. Menos claro, todavía. claro. Entonces... sí, funcionaba, digamos que, entre comillas, con las amputaciones. Porque las amputaciones, yo imagino que pondrían
una los suerte quemaban, de hierro rojo y cauterizaban. Entonces cauterizás y ahí ya se cortó dentro de todo se corta la posibilidad de infección. Con el paciente despiertito y sin anestesiar. Mamado, ¿no? papá. Mameli, un poquito mamado. Y con músicos tocando afuera para que no se escucharan los gritos. De todas maneras, después que te amputan, ya el tipo se debía desmayar del dolor. En y la algún momento parte se desmayaba del dolor, sí, por supuesto, pero estamos hablando que esto era igual para el rey que para el último de los villanos del campo. O sea, no había forma mejor de atender esto. Hasta que un médico que se llamaba Lister, con una amistad que tenía con un farmacéutico, le sugiere que utilice un producto que estaba produciéndose en Escocia que se llamaba ácido carbólico. Hoy lo conocemos como fenol. Y lo empezó a usar a los pacientes que se operaban o que tenían alguna herida abierta, generalmente era por fracturas pero sin amputación, les ponía eso y los vendajes por arriba. Y empezaban a no aparecer más las infecciones, los pacientes empezaban a cicatrizar y curar. Ahora, ponerle fenol a una herida es casi igual de salvaje que no ponerle nada. Las laceraciones que produce, pues pone un ácido. No es un ácido del mismo tipo de clorhídrico, claro, pero lastima mucho. Entonces Lister tuvo que empezar a experimentar y ver cuán diluido tenía que ser para que fuera efectivo y para que funcionara como antiséptico, y logró una tasa de curaciones bastante mejor que la de todos sus colegas, y empezó a tener toda una escuela. Pero ¿qué pasa? En aquel momento las fiebres estaban a la orden del día, y las fiebres eran el resultado mayor de las infecciones, no estamos hablando de las grandes epidemias. ¿Qué pasa? Un quirófano en aquella época no es nada parecido a lo que conocemos hoy. Era más sucio que una carnicería un viernes de tarde. Sí. No se lavaba, los guardapolvos todos manchados de sangre, las suturas se hacían con un hilo de seda que sacaban del bolsillo. O sea, realmente la serie esta Nix lo muestra con bastante realismo cómo se hacían las operaciones en aquella época. Y Lister empieza a trabajar aplicando estas sustancias, experimentaba con otras sustancias también, pero en Alemania empieza a aparecer lo que se llama la Escuela de los Caballeros Blancos, que simplemente dijeron, bueno, en vez de lograr eliminar las infecciones, vamos a tratar de evitar que aparezcan, y trabajaban en ambientes limpios, y lograron mejor resultado con lo que hoy se conoce como el inicio de la antisepsia, trabajar para limpiar. Claro. Tenían pocos elementos antisépticos también, porque esas son las dos grandes vertientes de lo que estamos hablando hoy. La lucha contra los microorganismos se da en las superficies, o sea, en las casas, en las mesas, o sea, lo llaman antisépticos, o sobre el paciente, que es también puede ser antiséptico o antibiótico, pero las dos formas tienen que conjugarse, sobre todo cuando se va a hacer una operación. Sí, claro. No se puede elegir una de las dos. Sí, convengamos que ahora, por ejemplo, tenemos los famosos quirófanos estos blancos que tienen unas medidas de seguridad, las que se hacen, por ejemplo, los prótesis de cadera o ese tipo de cosas, cuando te abren mucho, que es como es el máximo, sí. Claro, el máximo. En esto estamos hablando de que te abrían en un ambiente. Sí, fíjate que esos lugares tienen, por ejemplo, capaz que te estaban operando y se te para una mosca, digamos, arriba de la herida. Sí, o el médico tiene un pucho en la boca, o sea, realmente estas cosas pasaban tal cual, o sea, no hay forma de evitarlo, los médicos no sabían que esto fuera malo. Por ejemplo, en aquella época tener un hijo era prácticamente una actividad de riesgo. Un problema que se llamaba fiebre puerperal, que era una fiebre muy violenta que aparecía a las mujeres que habían tenido hijos a los pocos días de haber parido, se llevaba a muchísimas mujeres, y se llevaba a reinas, no es que era un tema que le pasaba a los pobres. Y un húngaro que se llamaba Ignaz Semmelweis descubrió que lavándose las manos con un producto muy fuerte que se llamaba sublimado, es una sal de mercurio, logró evitar el problema y lo bajó a un porcentaje muy chico. Entonces quiso publicar el resultado y los médicos no le creían. Los médicos no podían concebir que sus propias manos causaran la enfermedad que estaba matando a las pacientes. Y el texto de Semmelweis decía, las limpias manos de un caballero pueden causar la muerte. Lo publicó así y no tuvo suerte. Al final se reconoció que él fue uno de los padres de lo que llamó la Escuela Blanca y de las costumbres de antisepsia antes de operar. Pero bueno, tuvo que venir recién en el siglo XX Pasteur para lograr que se supiera que los microorganismos que ya había descubierto Leeuwenhoek en el siglo XVII tenían necesariamente que venir de alguna parte. Antes se creía en lo que llamaba la generación espontánea, aparecían solos. Y Pasteur demostró que la generación espontánea era falsa, que eso no pasaba, que si vos tenías un medio estéril, permanecía sin contaminarse por microorganismos el tiempo que fuera posible mantenerlo estéril, mantenerlo aislado, quiero decir. Y
A partir de ahí se descubrió que necesariamente evitar el contagio era la mejor forma de luchar contra los microorganismos. Y a partir de ahí también empezaban a desarrollarse, ya en Alemania, donde la industria química de la primera mitad del siglo XX era prácticamente la meca, lo más fuerte, todo lo mejor que pasaba en química en aquella época pasaba en Alemania, se empezó a trabajar tanto en antisépticos como en las primeras formas de darle al paciente medicamentos que pudiera tomar. Se intentó con el fenol, pero causaba estragos, y tratando de encontrar un sustituto del fenol, que era el que usaba Lister, se descubrió el ácido acetilsalicílico del que hablábamos el otro día, la aspirina. Claro. Que tenía unas particularidades muy interesantes. El ácido acetilsalicílico sirve como conservador de alimentos, porque fuera del cuerpo, o sea, lo que se llama in vitro, es bastante buen antimicrobiano, pero no después de que lo tomás. Ajá. Pero, ¿qué pasó? Una de las industrias más importantes, entre ellas la Bayer, de Alemania en la química, era la generación de colorantes. Por primera vez el ser humano tenía una gran cantidad de colorantes, la ropa empezó a ser mucho más brillante. Antes, para que se hagan una idea, había 2 o 3 sustancias que colorearan. Se podía generar amarillo con el azafrán, rojo con lo que se llamaba la rubra y la famosa púrpura de los fenicios, pero había pocos colores. La gente se vestía con pocos colores. Cuando aparecieron las anilinas y la industria de los colorantes artificiales, explotó ese tema. Pero ¿qué pasa? Se empezaron a acumular toneladas de subproductos que no servían para colorante. Pero la industria química dice, bueno, algo tiene que servir. Y empezaron a probarlos, entre otras cosas, para ver si tenían actividades como medicamentos. Y lograron encontrar a 2 productos que servían como antimicrobianos. ¿Sí? Entonces, ya a esta altura ya había algunos productos naturales que servían. Por ejemplo, se conocía la quinina, que funcionaba para la malaria. Se conocía también ya la ipecacuana, que funcionaba para eso, pero no lograban un antimicrobiano, lo que se llama hoy de amplio espectro. Y ya a esta altura también sabían que no era lo mismo una bacteria que, por ejemplo, un hongo o una levadura. Hay que entender que lo que hoy llamamos antibióticos solamente funciona con bacterias. Los otros microorganismos se tratan con otro tipo de medicamentos. Pero bueno, entonces, un producto que era un colorante rojo de estos que estaban... empezando a circular. Eran subproductos, estaban acumulados en los depósitos y eran más mugre que otra cosa. Se empezó a probar como medicamento, un doctor descubrió que había una actividad interesante y se lo dio a un paciente. El paciente tenía unas fiebres muy altas y síntomas de infección sistémica, ya estaba todo tomado, como se dice ahora. Claro. Bueno, lo primero que pasó fue que el paciente se puso rojo, pero no rojo como lo conocemos hoy, se puso rojo brillante con la camiseta González. Y los médicos se asustaron hasta que el químico le dijo, no, eso es un colorante rojo, era esperable que pasara. Pero no es un efecto secundario que uno quiera, pero lo que pasó también fue que el paciente se curó. Y a raíz de ahí empezaron a modificar la molécula. Tuve miedo a hacer la pregunta, ¿quedó rojo? No, después se le fue. El organismo se deshizo del colorante. Se lo conoce, sí, después se hizo enemigo del Capitán América. Claro. Sí, se hizo enemigo de Linterna Verde, también era siniestro. También, siniestro. Y a raíz de ahí, modificándolo, obtuvieron el primer antibiótico como tal, conocido, que se llamó Prontosil. Y a partir de ahí se empezó a generar lo que se llamaron en su época los quimioterápicos, que eran sustancias artificiales, completamente sintéticas, que curaban las infecciones bacterianas. Hoy en día quedan realmente pocas en usos de esa línea, pero se conocen como las sulfas. La más común cuando nosotros éramos chicos se llamaba Bactrim. Sulfoxazol creo que es. Bien. Pero ocurrió que un científico llamado Alexander Fleming se fue de vacaciones y dejó unos cultivos bacterianos de Staphylococcus aureus en la pileta y los dejó sin lavar. Y cuando volvió no los había lavado a nadie. Y vio que se habían infectado con un hongo y el hongo había inhibido el crecimiento de las bacterias alrededor de él. Y se registra el primer registro que se conoce y que es muy famoso en la historia, lo que se llama serendipia, que es un descubrimiento científico hecho cuando no se lo estaba buscando y que muchas veces se confunde con algo hecho de chiripa o de casualidad. No hay nada más distinto a la serendipia que la casualidad. Fleming sabía con lo que estaba trabajando y pudo hacer una deducción interesante. Claro, o sea, es de una casualidad se saca una deducción, es decir, es de estar atento justamente a eso. Exactamente, la deducción que hizo Fleming fue rigurosa. Vio que las bacterias no crecían, dijo, acá hay algo. Y lo buscó y encontró nada menos que la penicilina. El hongo se llamaba Penicillium notatum y de ahí sacó
la palabra penicilina, y a partir de ahí sí nacen los antibióticos modernos tal como los conocemos hoy en día. Un dato curioso de la palabra serendipia viene del poeta Horace Walpole, los llamaban los 3 príncipes de Serendip. Eran unos príncipes que el padre los manda a viajar por el mundo para que sean sabios, y llegan a otro país. Serendip era Sri Lanka. Y dicen, mirando un camino, por acá pasó un camello. Era rengo, le faltaba una muela, en la alforja izquierda llevaba manteca, en la derecha llevaba miel y llevaba encima una mujer embarazada. Sin ver el camello. Cuando le preguntaban, bueno, ¿me robaste el camello? ¿Cómo sabes? Yo perdí un camello exactamente así, ¿cómo sabía? Y empezaron toda una serie de deducciones que eran absolutamente insostenibles. Decía que, por ejemplo, había una huella de pasto que tenía como un caminito de pasto, entonces ese era el lugar donde faltaba la muela del camello. O que había moscas de un lado y hormigas del otro. Hasta la parte rengo uno lo puede, se puede deducir por las huellas. Las huellas eran irregulares. La muela, pero la mujer embarazada era exactamente lo mismo. Entonces, cuando se logra un resultado correcto por un camino de deducciones cuestionable, es donde se llama serendipia. Pero hoy en día serendipia se habla, el científico, exactamente lo que hizo Fleming. Una situación inesperada, que es casualidad porque no la estaba buscando, a través de un sistema deductivo correcto se logran lo que se produce después en cuanto a ciencia, ¿verdad? Perfecto, bueno, tenemos la penicilina, a la vuelta seguimos viendo cómo es el trayecto de los antibióticos con nosotros, los seres humanos. Tanda y seguimos con Bernardo Borquestein. Justicia infinita, el destino es cosa seria. Y mientras escuchamos Rock and Roll y Fiebre, vamos a seguir hablando de esto, porque estamos hablando de antibióticos con Bernardo Borquestein y nos quedamos con Fleming y la penicilina. Y ahí empieza un poco esta historia. Sí, ahí empieza a tener la ciencia la primera herramienta eficaz para combatir las infecciones bacterianas. Un tema que tenemos que tocar ahora es la diferencia entre una infestación y una infección. Porque viste, muchas veces se infestó, pero infestar quiere decir una proliferación de algo. Se puede infestar la cocina de hormigas, por ejemplo. No necesariamente hablamos. Una infección es un ataque de un microorganismo a un organismo sano, que estaba sano antes. Entonces, los antibióticos que comienzan con la penicilina, pero hay muchos tipos hoy en día, tenemos que entender varias cosas. Lo primero, que solo sirven para bacterias. Si tenemos un resfrío no debemos tomarlo porque no va a hacer nada. Ahí tenemos que tomar un antiviral como los Cetalmivir. Si tenemos una infección por microorganismos, como por ejemplo una ameba, tampoco va a servir. Ahí hay que tomar un antiparasitario. No son para cualquier cosa, solamente para bacterias y algunas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso, solo bacterias. No se toman por las dudas, porque la otra cosa que no son profilácticos. No tomamos antibióticos para prevenir, no se toman los antibióticos porque mal no te va a hacer. O sea, sí te pueden hacer mal, y el principal daño que podemos causar es lo que decías hoy vos, generar la resistencia. Exacto. El antibiótico sirve para matar un bicho que ya está. Y sí, y muchas veces no sirve y hay que ver cuál antibiótico tomar. Claro. Porque no todos los antibióticos tienen la misma potencia ni lo que se llama el espectro. O sea, para cuáles bacterias sirven. Algunos sirven para unas, otros para otras. Algunos sirven para muchas bacterias y otros sirven para muy poquitas. Por eso, cuando el primer antibiótico de choque, supongamos un caso, el paciente tiene anginas. En las anginas de garganta es de los pocos casos en que no se espera el resultado para dar antibióticos porque las complicaciones son peores que la duda. Entonces, sea antibiótico por las dudas. Sea uno de primer ataque, que puede ser, por ejemplo, una cefalosporina, cefradina, amoxicilina, una de esas, pero sobre todo uno tranquilito. Y se espera el resultado. Si remite y se acabó el problema. Lo mismo con la infección urinaria. Que te dan uno y después cuando el resultado del urocultivo, ven si te tiene que dar otro extra, cambiarlo, con el que tenía ya estaba, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que la infección urinaria es fácil de diagnosticar si es bacteriana sin necesidad de esperar al urocultivo a veces. Pero es cierto, ese es el otro tema. Ahí se da, lo que pasa es que hay antibióticos específicos que se concentran en la orina y son muy buenos para tratar ese tipo de infecciones. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, los soldados americanos tomaban penicilina antes de tener relaciones sexuales para prevenir el contagio de la sífilis. Muy buena idea. Una idea fabulosa, porque ¿qué lograron? Crearon las espiroquetas resistentes a la penicilina. Era mejor usar condones, me parece. Bueno, evidentemente... no les parecía. No les parecía.
Pero aparte de eso, lo que lograron es crear la sífilis resistente a la penicilina, cosa que antes no existía. Entonces, eso, que es la razón por la cual aparece la resistencia, se somete al agente microbiano a una gran cantidad de ataques por el antibiótico. ¿Y qué lográs? Que los pocos que pueden resistir el antibiótico sean los únicos que sobrevivan. Y cuando sobreviven, empiezan a proliferar, generan epidemia y no los paras más. Entonces, ¿por qué esto es un problema? Porque generalmente ocurre en los peores lugares. ¿Dónde hay mayor cantidad de uso de antibióticos? En los hospitales. ¿Dónde surgen las peores superbacterias? En los hospitales. ¿Dónde ¿Cuándo generan resistencia? O sea, si yo tomo una caja o poco, o cuando yo estoy tomando varios. En los dos casos. Generalmente la resistencia surge por muchas razones y puede surgir aunque se hagan las cosas bien. Pero no hacerle caso al protocolo del médico de tomar, por ejemplo, 21 días y tomarlos aunque me cure a los 7 días, si el médico te mandó 21 días, esa es una razón. Porque ¿qué pasa? Vos te curaste, pero la bacteria no desaparece y sobreviven las que tienen resistencia a ese antibiótico. Si vuelven a crecer las colonias y te vuelven a infectar, lo más probable es que ese antibiótico que sirvió la primera vez ya no te sirva. Entonces ahí se generan, como por ejemplo la famosa bacteria meticilino resistente que generó un problema en Uruguay hace un par de años. Entonces ese es uno de los problemas. El uso mal, el abandono del tratamiento antes de lo indicado es un problema, digamos, de los que generan resistencia a nivel de paciente, pero no necesariamente van a generar una epidemia. Porque hay como una sensación de decir, bueno, ya me siento bien, me sobraron tantos, me los guardo para la próxima vez que me suceda, ya tengo. Sí, no, eso no se hace porque la próxima vez no sabes con qué te vas a infectar. Y por supuesto, lo otro que decía hoy, ¿tengo una gripe, tomo antibiótico? No, la gripe se trata con antigripales y no con antibióticos. Y generalmente se la deja cursar, porque lo que llamamos gripe no es propiamente el influenza virus, por lo general. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente no responde a ese primer antibiótico que se llama de choque? Se hace un antibiograma, que es un estudio que se hace al paciente con un raspado que se cultiva, y se utilizan varios antibióticos para ver cuáles son efectivos contra esa bacteria, y cuando se encuentra uno que funciona, se le administra ese. Pero ¿qué pasa? A medida que aumenta la potencia del antimicrobiano, aumentan los efectos secundarios, y hay que empezar a balancear. Hay antibióticos como la tetraciclina, por ejemplo, que deja los dientes verdes de forma irreversible, o que producen efecto tóxico al oído, lo que se llama ototoxicidad. Entonces, ahí tenemos que balancear. ¿Voy a tomar tetraciclina por las dudas? No. Pero si te tomo tetraciclina y se me ponen los dientes verdes o me muero, bueno, tomo tetraciclina y listo. Entonces, el estudio lo tiene que hacer un médico porque es el que balancea los daños potenciales y los beneficios posibles. Y fundamentalmente lo importante es que no tenemos que ir a la farmacia sin receta a comprar amoxicilina por las dudas. Porque como decía Jimena, la guardo para la próxima no funciona con la mayoría de los remedios. La otra vez hablábamos, por ejemplo, de las medicaciones oftálmicas. Muchas de ellas tienen antibióticos, porque se utilizan para las infecciones en el ojo que suelen ser complicadas. El medicamento oftálmico se usa. Se termina ese ciclo de aplicación y se tira. No se puede guardar porque pierde la esterilidad. Y en el ojo solo podemos poner cosas que sean estériles. Claro. ¿Ah? Entonces, ese es un tema que es muy importante saber. Por ejemplo, si estamos utilizando una preparación que tenga antibiótico para el ojo, a lo mejor la próxima conjuntivitis que nos agarremos es viral o alérgica y ese producto no nos hace nada. Y peor, podemos entrar a generar problemas de resistencia. No se debe usar nunca, y en especial en los ojos, el medicamento que usamos antes, o sea, no se guarda en la famosa caja de zapatos que tenemos con remedio en la casa. El medicamento oftálmico se tira. Bien. Y comprar frasco chiquito. Son todos chiquitos, son todos en frasco chiquito. Sí. No viene de 1,5 litros el oftalmológico. No, pero por esa misma razón. Los productos estériles se dividen técnicamente en dos tipos, de pequeño volumen y de gran volumen. Los oftalmológicos son siempre de pequeño volumen, pues no tiene sentido hacerlo de otra manera. No, por eso. La única, salvedad que yo conozco es que algunos lentes de contacto vienen para fraccionar. Y esos vienen estériles, pero se manejan bien en el lugar para que no se contaminen. Y aparte, los que usan lente de contacto tienen los líquidos en el pie y los aparatitos en su casa para manejarlo. Pero esa es otra razón, no hay que dormir con los lentes de contacto porque se favorece la posibilidad de una infección.
Bueno, y entonces tenemos que ver un poco el tema de los antibióticos. Ya elegimos el que tenemos que hacer, el médico lo eligió y nos va a dar el protocolo y lo tenemos que cumplir. Entonces, acá lo importante es ver si el curso de la enfermedad, digamos, mejora o no. Si mejora, problema resuelto, terminamos el ciclo con lo que tenemos que terminar y se acabó el problema. Si no mejora, debemos volver al médico para que cambie el antibiótico. No debemos tomar más del mismo, no es que tenemos que suponer, como con el dolor de cabeza, tomo un analgésico, no me hizo nada, tomo 2, no. Porque creo que hay que entender además que la infección es un proceso que a veces estamos acostumbrados a ciertas infecciones, vivimos con ellas, a lo largo de nuestra vida tenemos muchas, pero eso no quiere decir que sea una cosa que uno pueda descansarse y no darle pelota y no ir al médico, automedicarse. Exacto. Tiene que tener una serie de cuidados porque es algo peligroso, es una infección. Sí, y aunque sea una infección banal, pongamos por caso el acné, que nadie se va a morir por tener acné, debe ser tratado porque sigue siendo una infección y la infección puede conducir a infecciones secundarias que sí pueden ser peligrosas. Voy a hablar de la angina de garganta. La angina de garganta generalmente es una enfermedad producida por un estreptococo. No es demasiado grave, es molesta para el paciente, en una semanita con un antibiótico suave generalmente pasa. Pero la complicación de una angina, si es de una bacteria especialmente virulenta, puede ser la fiebre reumática. Esas son bacterias alojadas en el corazón y eso es grave. Y esa es la razón por la cual las anginas se dan el antibiótico por las dudas. ¿Hay anginas? No, parece que hay anginas, bueno, antibiótico, después vemos. Porque no se puede arriesgar al paciente a la complicación esa. Claro. Pero de los pocos casos, si un paciente se hace una operación, por más que el quirófano esté limpio y el médico, el cirujano sea competente, se le da antibióticos para evitar un problema, porque ese paciente fue sometido a una cosa muy importante. El cuerpo, que es estéril, fue abierto y expuesto al exterior. No vamos a tomar precauciones innecesarias, pero en ese caso hay que tomarlo. Sí. Bien, otro pero tema. lo toma el médico otra vez. Lo toma el médico. Es un médico el que está tomando. Otro tema importante, que esto es, los antibióticos más comunes son los hermanos y primos de la penicilina, lo que llaman los betalactámicos, que son casi todos los que vamos a conocer, amoxicilina, cefradina, Principen, Bactrin, todos esos son medicamentos que pueden causar alergia. Y es muy importante que nosotros sepamos si nuestros hijos o nosotros somos o no alérgicos a la penicilina. Ese es un dato que tenemos que tener. Porque ante un accidente, ante algún problema, si el médico no toma la precaución de averiguar si el paciente es alérgico a la penicilina, se puede inducir lo que llama un shock anafiláctico y el paciente se muere por el remedio, no por la enfermedad. Entonces, terminando un poco con el tema de los antibióticos y hablando un poco de lo que me decías hoy de la resistencia, es muy importante saber que las bacterias pueden transmitirle a otras bacterias la resistencia. Antes se pensaba que no, pero ahora se sabe que sí. E inclusive pueden cruzar las especies de bacterias y transmitir la resistencia. Por eso no es un chiste el tema de no abusar de los antibióticos para evitar que haya problemas de cepas que no vayan a ser tratadas fácilmente. Porque además, como la investigación en antibióticos es poco rentable, hay muy poca investigación a nivel mundial para sacar nuevos antibióticos. Todo lo que se está invirtiendo hoy en día en pastillas para tener mejores elecciones no se hace en lo que son antibióticos. Claro. Entonces, estamos ante un riesgo real de que en pocas décadas la terapéutica para combatir enfermedades bacterianas sea muy reducida. Así que es un temita para tener en cuenta. Sí, alguien dice, nadie se va a morir por acné, pero yo tuve un acné muy fuerte y se tuve que tomar Roacutan, ¿puede ser? Roacutan. Sí, Roacutan, sí. Y las complicaciones que me trajo fueron saladas más cada mes, análisis de sangre de todo tipo, y no pude terminar el tratamiento por lo fuerte que era, y no podía consumir muchas cosas cuando tomaba ese remedio. Sí, yo no dije que el acné no fuera grave, dije que no te vas a morir. Pero sí, claro, los casos más complicados de acné requieren tratamientos muy agresivos como el piniquímico y otras cosas que sí, claro, son complicadas. Incluso a veces para eso se utiliza cloranfenicol, que es un antibiótico que se trata de utilizar solamente de forma tópica por los efectos secundarios que tiene cuando se toma. Uh-huh. Sí. Por acá te preguntan, ¿qué opinás de los enfermeros que salen a la media hora y se sientan en la vereda o en el pasto con el mismo uniforme con el que después siguen trabajando? No, deberían sacarse la ropa. O sea, la ropa de utilizar dentro del hospital no puede salir a la calle. Eso está en cualquier procedimiento. Bueno. Eso no debería hacerse indudablemente. Tanto es así, por ejemplo, que en las salas de hemodinamia hay un protocolo para que los acompañantes de los pacientes entren, te ponen cubrezapatos, tapabocas, guantes. O sea, realmente el tema de la asepsia no es un chiste.
y tampoco, por supuesto, se puede tener comida o mate dentro de ciertas áreas de los sanatorios. De los hospitales, claro. Claro, sí, por supuesto. Sí, a veces los controles no son los mejores en cuanto a algunas cosas. Yo creo que de todas maneras, en ciertos lugares sí hay protocolos. Sí, los protocolos cuando están... digo ciertos lugares adentro de cualquier hospital, adentro de cualquier cosa. No creo que haya enfermeros que después de estar sentado en el pasto se metan un quirófano. No, por supuesto que eso no lo hacen. Pero aparte yo creo que viene más por el lado del sobreempleo y la excesiva cantidad de horas que se trabajan que de otro tema. Y los problemas, digamos, el relajamiento de lo que podría pasar eventualmente con el tema de las condiciones higiénicas viene más por un exceso de trabajo y por sobreexplotación del personal. Sí, porque yo creo que la gran mayoría del personal médico debe tener 2 jornadas de 6 horas, ¿no? No, hay guardias de 36. Bueno, digo, pero yo recuerdo de estar internado y eso, que cada 6 horas cambiaban las enfermeras. Y yo creo que esas enfermeras venían de otro lado. Claro. Pero van a trabajar a otro hospital y siguen trabajando. 6 horas. Entonces meten 6 horas y 6 horas. O sea, si tienen suerte, digo suerte porque dentro de todo, capaz que están ahí en la vueltita de Boulevard Artigas, que hay 200.000 hospitales, y salen de uno, caminan rápido y en 12 horas liquidan. Si tienen mala suerte, les queda un puente de 6 horas entre medio. Pero si tienen que ir del Sambo al banco de órganos, por ejemplo, no es el caso. Claro, sí, indudablemente, sí. Bueno, Bernardo, completísimo, súper interesante realmente esto de los medicamentos en general y en este caso hoy de los antibióticos. Veremos a ver qué podemos hacer en el futuro. Bueno, pronto traeremos un ciclo distinto. Este miniciclo con estos